Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. ¿Qué tal a los colegas de la vida deportiva con Dani Delgado? ¿Qué tal? Mi saludo muy cordial para todos ustedes. Bienvenidos a todos aquellos que entran por primera vez. Aquí estamos, con el favor de Dios. Vamos a hablar de historia. Ustedes saben que de vez en cuando y de cuando en vez, pues, hablamos de la historia de los deportes. Es bueno esto, ¿verdad? Ya siempre he explicado cuál es la razón por la cual pues, yo me inspiro en hablar de esto. Tiene para beneficio de muchas personas. A trasladarnos a muchos años atrás es lo que vamos a hacer ahora. Pero esta vez lo vamos a hacer en el campo del boxeo. Una de las grandes figuras del boxeo. Es lo que nos ha hecho nosotros llegar o trasladarnos a estos momentos, tantos y tantos años atrás. Me refiero a la historia de Archie Moore. Archie Moore, uno de los mejores pesos completos que ha tenido el boxeo a través de toda la historia. Fue un gran rival para muchos campeones. Tenía sus cualidades. Era un hombre que celebró tantas y tantas peleas. Por fin, pues, ganó un título, pero tuvo que pasar mucho trabajo, mi hermano, muchos sacrificios para poder ganar un título, porque realmente en la cara le decían, no te vamos a dar la oportunidad de que ganes un título. Y no se la daban. Archie Moore nació y su nombre de pila era Archibald Lee Wright. Eso fue el 13 de diciembre del año 1913 y falleció un 9 de diciembre del año 1998. Archie Moore fue un boxeador profesional. Diríamos, fue el púgil que reinó por más tiempos en la división de los semipesados. Válgame, 10 años, 1952 a 1962. Archie Moore tuvo una de las carreras profesionales más prolongadas en la historia de algún deporte. Bueno, en el boxeo. Compitió desde 1935 a 1963. Ahí lo apodaban el Mongoose. Y después lo apodaban The Old Mongoose, el viejo Mongoose. Ya para, diríamos tarde, en la segunda mitad de su carrera como profesional. Era un hombre que tenía una estrategia, buena defensa. Hasta diciembre del año 2020, la revista BoxRec lo tenía rankeado como el tercer mejor boxeador libra por libra en la historia. También estaba rankeado en el cuarto lugar en la revista Ring Magazine, entre los 100 pegadores más fuertes que ha tenido el boxeo. Archie Moore también fue entrenador por poco tiempo de Muhammad Ali, de Joe Foreman, de Bob Foster, de Eddie Mustafa Muhammad, de Ernie Shavers y de James Tillis. Todos pasaron por las manos de Archie Moore en los entrenamientos. Bueno, su nombre real era Archibald Lee Wright. Le apodaban de Old Mongoose y Ancient Charlie, el anciano Charlie. Reinó en la división de los medios pesados y en la división de los semipesados. Ahí fue que estuvo por bastantes años. Era un hombre de 5 pies 11 pulgadas de estatura, o sea, 1.80 metros. Tenía un alcance de 75 pulgadas. Su nacionalidad, pues, era norteamericano. Nació en diciembre 13 de 1913. Nació en Benoit, Mississippi, aquí en Estados Unidos. Y falleció el día 9 de diciembre de 1998, a la edad de 84 años, en San Diego, California, en Estados Unidos. Era un boxeador ortodoxo. El récord de Archie Moore celebró 220 peleas, de las cuales ganó 186, y de esas 186 ganó 132 por nocaut. Perdió 23 veces, empató 10 veces, y en una sola pelea se dio el llamado no contest, una pelea inválida.
Fue el segundo presidente de un club llamado el Cauliflower. Estuvo en su oficina desde 1991 a 1992. Fue precedido por Mike Mazurki y fue sucedido en el cargo por Lou Tess. Archie Moore era un nativo de Benoit, Mississippi, que fue criado en San Luis, Missouri, creció en la pobreza extrema. A él se le negó la oportunidad de un título en el boxeo por espacio de 15 años. Y ahí estuvo, empleó ese tiempo, esos 15 años, haciendo peleas de poco dinero. Salía donde había una pelea, lo invitaban ahí para pelear ahí, pues carteleras flojas, ¿verdad? Ahí iba él. Pero sinceramente no ganaba nada. Pero fue una figura muy importante en la comunidad morena de Estados Unidos, que estaba envuelta en causas en favor de los afroamericanos, mientras estuvo peleando. También se estableció como un actor con bastante éxito en la televisión y en algunas películas de Hollywood. Bueno, Archie Moore murió en su hogar adoptivo de San Diego, California, a la edad de 84 años. Vamos a hablar un poquito de la vida de Archie Moore a temprana edad. ¿Por qué él se llamaba Archibald Lee Wright? Porque era el hijo de Thomas Wright. Este hombre, Thomas Wright, era un hombre que trabajaba, como dicen, en la finca de Estados Unidos, en la agricultura. Pero era un hombre que era inseguro en sus cosas, especialmente en su hogar. Y su mamá era Lorena Wright. Bueno, Archie Moore siempre insistió en que él había nacido en 1916 en Collinsville, Illinois. Y su mamá le dijo a los reporteros, en una entrevista, que él nació en el 1913 en Benoit, Mississippi. Su papá abandonó la familia cuando Archie Moore era todavía un infante. Todavía él no podía proveerse para sí mismo, ni tampoco para su hermana, que era un poquito mayor que él. Entonces su mamá, debido a la situación de económica que estaban pasando, la pobreza, se lo entregó a un tío y a una tía para que lo criaran, Cleveland y Willie Pearl Moore, quienes vivían en San Luis. Entonces Archie más tarde explicó por qué se le dio un nombre a él. ¿Por qué lo llamaron Archie Moore? Bueno, su padre lo abandonó, ¿no? Y no era apellido Moore. De todas formas, él fue a una escuela donde los morenos, los negros, estaban segregados en San Luis, incluyendo la Escuela Superior Lincoln. A pesar de que nunca se graduó, su tío y su tía lo proveyeron con bastantes cosas, una vida un poquito mejor, pero después que su tío murió en un accidente ocurrido en 1928, entonces Archie Moore comenzó una trayectoria muy difícil porque se unió a unas gangas y comenzó a violar la ley, robaban mucho. Una de las primeras cosas que robó él fue un par de lámparas de aceite. Y se las robó ¿de dónde? De su propia casa. De su propia casa. Entonces las vendió porque él quería tener dinero en el bolsillo y quería comprar unos guantes de boxeo, no tenía con qué comprarlos. Se robó las lámparas y pues las vendió. Después más tarde él habló de ese robo que él hizo en su propia casa. Dijo, fue algo inevitable, porque yo sabía que me estaba exponiendo que me agarraran con las manos en la masa, como dice el refrán. Ya yo sabía esto antes de cometer este hecho. Pero tenía la urgencia de tener un dinero en mi bolsillo porque
Eventualmente yo quería comprar esos guantes de boxeo. Bueno, lo arrestaron, no por ese robo, pero lo arrestaron por tratar de robar el dinero, cash, en un buzón. Entonces, pues, fue sentenciado a un término de 3 años en una escuela de reforma en Bonneville, Missouri. Pero de ahí salió antes de los 3 años, porque como se comportaba bien, pues eso le ayudó mucho. Entonces lo sacaron de la cárcel antes de cumplir el término de los 3 años. O sea, él cumplió, digamos, 22 meses nada más. Cerca del año 1933, Archie Moore se unió a un grupo llamado Civilian Conservation Corps. Estaba trabajando para una división de una agencia federal que tenía que ver con bosques. Estuvo en un campo en Poplar Bluff, en Missouri. O sea, ahí trabajaban cortando árboles, que luego pues los árboles se vendían, ¿verdad?, para la fabricación de casas y cosas así, como todavía se hace en esta área de Poplar Bluff, en Missouri. Pero él tenía en su mente algo con el boxeo y estaba determinado a convertirse en un boxeador. Entonces, pues, él estaba determinado a que el trabajo que hacía en esta finca en los montes, cortando árboles, como que ahí iba a empezar el entrenamiento para para convertirse en un boxeador. Bueno, él mencionaba cuando se acuerda que los otros compañeros de él constantemente le echaban bromas por los ejercicios que él hacía, ¿no? Él se paraba en la plataforma de un camión sin sujetarse de nada mientras el camión comenzaba su marcha por las carreteras, ¿verdad?, que bastante malas que eran. Entonces, pues, tenía que a veces agacharse para evitar que los ganchos de los árboles le dieran. Se miraba de este lado, se miraba del otro. O sea, son los ejercicios que tienen que hacer los boxeadores en el ring. Él los hacía mientras el camión se desplazaba por carreteras incómodas en esos montes. Bueno, vamos a entrar a la carrera de él una vez que se dedicó al boxeo. El capitán del campo donde él estaba, en ese monte, le permitió que él organizara un equipo de boxeo para competir en los guantes dorados, los torneos que habían de los Golden Gloves, los guantes dorados, en la parte sureste de Missouri y también en Illinois. Muchas de sus peleas ocurrieron en atmósferas que eran racistas, lugares donde había más blancos que de la gente de color. La mayoría fueron contra boxeadores de la raza blanca, y mencionamos a Bill Richardson cuando peleó con él en Poplar Bluff. Archie Moore dice: yo lo noqueé con varios golpes que le di en la cabeza. Había un minuto nada más de la pelea, el primer round, ahí lo noqueé. El referí era el propio hermano de su contrario, y el referí estaba furioso conmigo y me gritaba que mantuviera los puños arriba, porque dice que yo estaba pegando golpes bajos. Entonces, dice: ¿cómo voy a dar golpes bajos si me concentré en darle golpes en la cabeza para tumbarlo? ¿Y por qué me estaba llamando la atención diciendo que yo estaba dando golpes bajos? Y se refería en varias ocasiones, me dice que yo cometí foul, que di golpes sucios a su hermano, lo cual yo nunca hice. Bueno, me llevó a una etapa que era demasiado y le dije: ¿sabe qué? Te puedes preparar, que yo quisiera pelear contigo. Tú eres referí, pero yo quisiera pelear contigo. Prepárate para que te ponga los guantes. Pero dice, yo estaba resolviendo algo. Como él era un referí, yo no le iba a pegarle a él en la cabeza, como a su hermano. Le iba a pegar en todas las partes del cuerpo, menos en la cabeza. Bueno, se dio la pelea. En el segundo asalto, Archie Moore le conectó un gancho de izquierda
y se lo conectó tan duro que casi le tumba la cabeza. Él dice que escuchó cuando un fanático que estaba en el ringside, cuando él tumbó a Billy, el referee, gritó y dijo, por 2 centavos, me atrevo a dispararle un tiro a ese nigger, a ese negro. Wow. Bueno, Archie Moore se retiró del boxeo y luego regresó. Entonces de ahí se convirtió en campeón de los semipesados. Y de hecho, el reinado fue bastante, hasta 1952 a 1962. Fueron los años más importantes de la carrera de Moore. Le ganó a Johnson, también le ganó a Jimmy Slade, a Bob Dunlap, a Clarence Henry, le ganó al semipesado Clinton Bacon, cuando quedó en 4 asaltos en una revancha. Ya de edad de 36 años fue que finalmente le dieron la oportunidad a Archie Moore de pelear por un título, y de hecho él se enteró que él no tenía 36 años, que él tenía 39 años, porque su madre confirmó que él había nacido en el 1913 y no en el 1916, como las comisiones de boxeo aducían, ¿entiendes? O sea que él tenía 39 años, no 36. Bueno, peleó título mundial en los semipesados, y ahí reinó por mucho tiempo. Fue honrado con el premio de Joe Maxim, porque él enfrentó a Maxim. Ya Maxim le había ganado a Sugar Ray Robinson por un knockout técnico en 14 rounds. Entonces forzó a que Robinson se quitara de la pelea ya en la esquina debido al cansancio que tenía. Entonces Maxim peleó con Archie Moore y fue una pelea ruda. De verdad que hubieron muchos golpes. Entonces Archie Moore, usando su defensa y su mano derecha rápida y de buena pegada, pues le causó lesiones a Maxim. En varias ocasiones lo tuvo al borde del knockout, pero hicieron una pelea a 15 asaltos y Archie Moore ganó la pelea por decisión. Luego de 16 largos años, él se le realizó el sueño que tenía de ser campeón. Y el siguiente año, Archie Moore peleó en 9 ocasiones y ganó las 9 peleas, incluyendo una pelea a 10 asaltos donde no estaba envuelto el título, frente a Nino Valdés de Cuba, que era campeón de los pesados. Una decisión sobre Maxim a 15 asaltos en la revancha para mantener su faja. Antes de terminar el año, fue a Argentina en 2 ocasiones para hacer un par de peleas allá en la Argentina. En el 1954, únicamente peleó en 4 ocasiones, reteniendo el título en una tercera pelea frente a Maxim. También la pelea fue a 15 asaltos, la distancia de 15 asaltos, y ganó él esa pelea otra vez, se ganó 3 veces a Maxim, y contra Johnson, que lo noqueó en 14 asaltos. Entonces después entró a pelear con un hombre rankeado en los pesados como Bob Baker, que venía precedido de gran fama. En el 1955 se le presentó la oportunidad a Moore de la revancha contra Valdés. Para esa revancha, entonces Valdés ya era conceptuado como el contendiente número 1 de los pesados. Y entonces después defendió el título contra Bobo Olson, campeón de los medianos, futuro miembro del Salón de la Fama, que venía de una decisión sobre Joe Maxim por nocaut en 3 asaltos. Pero es que vean cómo son las cosas. Lo que no pudo hacer Archie Moore, noquear a Maxim, 3 peleas a 15 asaltos, y llegaron a los 15 asaltos. Vino y en 3 asaltos despidió a Joe Maxim del ring. El llamado Mongoose recibió 2 oportunidades al título de los pesados del mundo. Una fue en septiembre 21 de 1955, cuando enfrentó al miembro del Salón de la Fama, Rocky Marciano, en Nueva York. Eso fue en el Yankee Stadium. La pelea originalmente había sido pactada para el 20 de septiembre
De acuerdo a la revista Trilogy Book, fue en esta pelea que Archie estuvo cerca de ganar el título mundial. La pelea con Marciano. Bueno, una sorpresiva mano tan rápida de Archie Moore en el segundo asalto envió a Rocky Marciano a la lona por segunda y última vez en su carrera. Esto pues sentó la pauta para una pelea legendaria, pero también creaba la controversia. Como siempre, las peleas así de campeonatos mundiales crean sus controversias. Ahora, en los años subsiguientes, pues Moore estaba hablando mucho de cómo el referí Harry Kessler manejaba las peleas en sus momentos grandes, y Archie pues no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces, ahí en su autobiografía tituló un escrito llamado The Archie Moore Story del año 1960. Ahí él describe en detalle al referí que estuvo en la pelea cuando él estuvo con Marciano. Bueno, dice, Rocky se paró en 2 ocasiones de la lona. Tuvo que darle la cuenta de 8 segundos mandatoria. Y Kessler no contó bien, dice Archie Moore. Entonces, pues, comenzó la cuenta 3, 4, 5, cuando debió haber comenzado la cuenta. 1, 2 y 3. O sea, que le dio segundo para el segundo de recuperación de más a Marciano. Bueno, dice que mis segundos en la esquina estaban gritándome de que lo terminara. Bueno, yo quise hacerlo, de verdad, sí, noquearlo por completo. Pero entonces, el árbitro Kessler le agarró los guantes a Marciano, le limpió los guantes, dándole todavía más segundos, más tiempo para recuperación. ¿Entiendes? Eso causó que el hombre recuperara, sí. Esto lo ayudó a clarear un poco su cabeza, ¿verdad? Entonces, Moore admite que él estuvo muy enojado con el referí. Dice, esto fue una interferencia del referí, lo hizo de maldad, dándole tiempo a Marciano que se recuperara para que me ganara la pelea. Creo que esto lo voy a recordar mientras viva. De lo contrario, yo hubiese terminado con Marciano cuando él se levantó de la lona, pero como el referí le dio más tiempo para recuperar, no fue posible. Y el resentimiento contra este referí Kessler continuó creciendo en la vida de Archie Moore. Cuando se realizó una entrevista con Peter Heller, y estamos hablando de octubre de 1970, todavía Archie se acordaba de eso y dijo, este hombre Kessler no tenía por qué estar de referí en esa pelea. Era una pelea de clase. Él estaba muy excitado, siempre en contra mía. Él no sabía lo que iba a hacer. Agarró los guantes de Rocky Marciano y comenzó a limpiarlos. Entonces, por encima del hombro miró, y eso es una cosa que yo no me voy a olvidar de eso. Eso fue lo que me costó a mí el título de los pesos pesados, y contra la persona más grande que había en los pesados como Rocky Marciano. Bueno, en la autobiografía del que escribió después Harry Kessler, a propósito que hablo de la pelea de Marciano y de Moore y Marciano, dice, era una pelea de mucha excitación, había muchas exclamaciones, puntuaciones, había comparaciones, bueno, había de todo. Comparaban a Jack Dempsey, a Luis Firpo. Claro, la tercera persona en el ring era yo. Entonces decidí escribir mis capítulos hablando de la tercera persona en el ring, que era yo, porque era una pelea de mucha clase, mucha importancia. Sé lo que Archie Moore ha dicho toda su vida de mí, de esa pelea de Marciano, pero incluí varias preguntas yo ahí también. Archie tenía mucha confianza
en el grupo que tenía en sus entrenamientos. Todavía Archie Moore tenía más golpes en su arsenal que el mismo Robin Hood. Entonces, Archie Moore probablemente era un boxeador muy seguro de sí mismo. Era uno de esos hombres que cuando entraba al ring estaba seguro de lo que él iba a hacer. Nadie nunca cuestionó el coraje que mostraba Archie Moore dentro del ring. Y sobre los knockdowns, describió con detalles las perspectivas directamente que contradicen lo que decía Archie Moore sobre el tiempo extra que le dio a Rocky Marciano. Pero eso no me molestó a mí. No me molestó porque hice mi trabajo en el ring, le limpié los guantes a Marciano y le ordené que pelearan otra vez. Bueno, de todas formas, entiendo el coraje que siente Archie Moore, pero él está equivocado porque eso no costó el que él no pudiera alcanzar la corona de los pesados. Lo que sí puedo decir es que Archie Moore como que esperó un poco, no atacó cuando tenía que atacar y le dio una oportunidad a Marciano. Y era de uso ahora que fui yo quien le di la oportunidad a Marciano. Pero, con humor y sin malicia, que hice el recuento de esa pelea. Habló mucho de Archie Moore. Dice, él se ha cansado de hablar del retiro. Ha hecho muchas conferencias de prensa y de momento sale a pelear otra vez. Pero de todas formas, esto son cosas que uno tiene que echar al olvido, dijo él. Yo sé que fue un buen boxeador, pero las acciones mías en el ring no las puedo echar para atrás, porque yo lo que hice era mi trabajo oficial y trabajé en forma limpia. No importa que Archie Moore continúe diciendo que yo tuve la culpa de que él no consiguiera ese título. Yo no tenía guantes puestos, yo era solamente el tercer hombre en el ring, no era su oponente. Él dice que tuvo dos oponentes, a Rocky Marciano y al referí. Bueno, de todas formas, Marciano, como tiempo de más, se recuperó y entonces logró noquear a Archie Moore. Logró tirarlo 5 veces. En la última Archie Moore no pudo pararse. Eso fue en el 9º round de ese combate. En otras palabras, fue la 6ª defensa y la última del título de los pesados que tenía Marciano, antes de retirarse en el 1956. Bueno, y en ese 1956 Archie Moore peleó mayormente como un peso pesado, pero aún retenía el peso de los semipesados porque había noqueado en 10 asaltos a Yolande Pompey en Londres. Ganó 11 combates en línea antes de retar por la corona de los pesados una vez más, porque cuando Marciano se retiró dejó el título vacante. Pero entonces Archie Moore peleó con Floyd Patterson y perdió la pelea. Perdió en el 5º asalto. Patterson, otro miembro del Salón de la Fama, también hizo historia esa noche, convirtiéndose a la edad de 21 años como el boxeador más joven en conquistar el campeonato de los pesados, un récord que mantuvo ahí hasta el año 1986. O sea, 21 años, campeón más joven de los pesados. El récord hasta 1986. Moore ganó los 6 combates que realizó en el 1957. Entre ellos fue una victoria muy fácil a 10 asaltos sobre un contendente, un contendente de los pesados, como era Hans Kappel. Esa pelea se celebró en Alemania. En 7 rounds se acabó porque ahí vino el knockout. Peleó con Tony Anthony, también lo derrotó por nocaut en 7 asaltos. Ahí retuvo el título del peso de los semipesados. Fue una pelea a 10 asaltos, pero realmente este no fue un contrincante de clase para Archie Moore. Peleó con Eddie Cotton en una pelea donde no estaba envuelto el título y la ganó fácil
y luego se midió a Roger Richard, al cual noqueó en 4 asaltos. Ya en 1958, Moore tuvo 10 peleas, ganó 9, no perdió ninguna, pero tuvo una pelea que fue un no contest. Fue una pelea con Ivan Durrell. Defendió el título de los semipesados en Montreal, en Quebec, allá en Canadá. Lo habían tumbado 3 veces en el primer asalto y una más en el cuarto asalto, debo decir, en el quinto asalto. Pero entonces, él se levantó y tiró a Durrell en el round número 10 y en el número 11 venció por nocaut. Entonces, en 1959, el último año, como un campeón que prácticamente nadie le arrebataba la corona, bueno, fue un año de pocas acciones en 2 peleas. Él le ganó a Sterling Davis por nocaut en 3 asaltos, y luego vino una revancha con Durrell y también le ganó por nocaut en 3 asaltos. Y una vez más retuvo el campeonato de los semipesados. Ya para 1960, Archie Moore fue despojado del título de los semipesados por la National Boxing Association. Se llamaba la NBA, pero nada tiene que ver con NBA de baloncesto. Pero continuaron reconociéndolo como una autoridad mayor. Inclusive la Comisión Atlética del Estado de Nueva York y la revista Ring Magazine, a pesar de que le habían quitado el título. Moore ganó 3 combates de 4 que realizó en 1960, una por decisión contra Buddy Thurman en Dallas, y la única derrota fue una decisión en 10 asaltos frente a Giulio Rinaldi en Roma. Y en 1961 volvió a ganarle a Thurman por decisión en Manila, Filipinas, antes de defender su título de los semipesados, por lo cual sería la última vez que lo defendía. Y le ganó a Rinaldi en una pelea celebrada a 15 asaltos por decisión y retuvo la correa. La última pelea de ese año, una vez más, le aventuró en la categoría de los pesados y ahí enfrentó a Pete Ritmacher, un hombre que había hecho historia temprano en su carrera, convirtiéndose en el primer hombre en retar por un título mundial en su primera pelea profesional, cuando perdió con Floyd Patterson vía nocaut en el 6º asalto. Entonces Moore le ganó a Ritmacher por un nocaut en 9 rounds. Y en el 1962, lo que quedaba de las comisiones de boxeo habían continuado dándole como una especie de apoyo a Moore en la categoría de los semipesados, pero que después de la noche a la mañana, sin dar explicaciones, lo despojaron del título también. Entonces, pues de ahí Archie Moore se quedó peleando como campeón de los pesados, o sea, como boxeador en la categoría de los pesados, y ahí le ganó a Alejandro Laborante con un nocaut en 10 asaltos, y a Howard King con un nocaut en un solo round, en una pelea que se celebró en Tijuana, México. Luego empató una pelea con el entonces campeón de los semipesados, Willie Pastrano, a 10 asaltos, y de ahí pues ya las peleas iban mermando en cantidades. Peleó en California, donde no le habían dado mucho reconocimiento a Moore. Claro, la pelea de Moore y Pastrano había sido filmada, y para cuando la pelea en realidad se realizó, la Comisión de California, al igual que la de Nueva York, Massachusetts y también la EBU y la revista Ring Magazine tenían reconocido a Harold Johnson, que le había ganado a Doug Jones, habían 16 días antes, como el nuevo campeón de los semipesados. Entonces Johnson había dejado la NBA, la WBA, estos campeonatos, desde febrero 7 de 1961. En su última pelea importante, Moore
enfrentó a un joven de los pesados, en Louisville, Kentucky, llamado Cassius Clay, que luego fue Muhammad Ali. Moore había sido el entrenador de Cassius Clay por un tiempo, pero Clay luego no estaba satisfecho con el trabajo y dejó a Charlie Moore, porque Charlie Moore quería cambiarle el estilo de pelea. Insistió mucho en que Clay tenía que cambiar su estilo, y entonces insistía en que Cassius Clay tenía que lavar los platos, tenía que limpiar el piso del gimnasio, pasar mapo, antes de irse a su casa, algo que no le gustó a Cassius Clay. Y en los días antes de la pelea, Clay pues abrió la boca a hablar de Archie Moore y dijo: a Archie Moore lo voy a noquear yo en 4 asaltos para que me respete. Archie Moore dijo en su respuesta que él había perfeccionado un nuevo golpe y dijo: yo lo voy a dejar que él hable todo lo que quiera. Cuando estemos allá en el ring, los golpes son los que van a hablar. Bueno, da la casualidad que subieron al ring y Cassius Clay noqueó a Archie Moore en los 4 asaltos que le había dicho. Pero Archie Moore tiene su historia. El único hombre que enfrentó a Rocky Marciano y a Muhammad Ali, y después de una pelea más en 1963, una pelea que ganó por nocaut en 3 asaltos frente a Mike DiBiase en Phoenix, Arizona, Moore anunció finalmente su retiro del boxeo, esta vez para siempre. Se retiró. Fue una persona muy humanitaria, tuvo sus problemas cuando joven en la vida, pero la verdad es que, bueno, el hombre lo que hizo en el boxeo fue algo demasiado grande. El récord que tuvo, los años que le negaron pelea por un título mundial. Compadre, esto fue un hombre sacrificado de verdad, fue bien sacrificado, pero él nunca rehuyó ninguna pelea. Ya le dije, en 220 peleas ganó 186, perdió 23, ganó 132 por nocaut, perdió 7 por nocaut, ganó 54 por decisión, perdió 14 por decisión. Entonces empató 10 y una que es llamada no contest. O sea, si usted va a buscar el récord de la gente que peleó con David Moore, la calidad de estos boxeadores, muchos fueron buenos. Ya le digo, enfrentar a Muhammad Ali y a Rocky Marciano, lo más grande que había en el boxeo para ese tiempo, es algo serio. Es algo que realmente le da historia, o le dio historia a Archie Moore. Finalmente llegó su momento, falleció, pero todavía hoy en día, la defensa de Archie Moore, con los brazos cruzados, se recuerda. Yo nunca lo vi pelear en persona. Vi muchas peleas de él en videos, en la televisión. Nunca lo vi pelear en persona. Pero hablé con gente que lo vieron pelear en persona. Y me dice que era algo serio. Entonces subía en una buena condición. Era de esos boxeadores que iba a 15 asaltos como si peleara 6. Bien entrenado. Un hombre muy astuto. Asimilaba muchísimos golpes. Luego, 186 peleas no son fáciles. Y por eso hoy en día se recuerda a Archie Moore por la trayectoria que tuvo, entiende, de esas 186 peleas, los 15 años que las comisiones le negaron la oportunidad de pelear por un título mundial, hasta que finalmente consiguió la oportunidad y comenzó a ganar. Y era difícil ganarle en esa división de los semipesados. Ahí perdió porque las comisiones de Massachusetts, Nueva York, California, lo despojaron del título. No fue que lo perdió en el ring peleando, que se lo quitaron, aunque luego lo recuperó. Pero le quitaron ese título, donde reinó por muchos y muchos años. Pues bien, señores, el camino fue largo y tendido, pero valió la pena hablar de Archie Moore. En la próxima voy a hablar de
Brooks Robinson. Usted sabe que la muerte de Robinson se produjo hace poco. Tuvo una vida de ensueño en el béisbol de las Grandes Ligas. Qué sé yo, más o menos 23 años jugando para los Orioles de Baltimore. Historia muy interesante. Así que la próxima edición de esta historia voy a hablar de Brooks Robinson. Manténgase bien, manténgase saludable, manténgase fuerte y espere por ahí, que van a venir todas estas cosas. Noviembre, principio de noviembre, el hipismo va a dar su último espectáculo importante, que será la Copa Criadores Breeders' Cup, y casi seguro que vamos a estar hablando de eso, porque estas son las carreras super millonarias. A mí me encantan estas super carreras. Toda la vida me ha gustado la Breeders' Cup. Muy interesante. Mucho dinero que pagan estos caballos, porque ahí se juegan muchos millones. Y vamos a estar pendientes a ver si uno de esos tablazos que se meten así, de la noche a la mañana, nos puede traer una buena cantidad de billetes para darle una bienvenida a las Navidades con algo en el bolsillo. ¿No sería bueno? Bueno. Usted lo decide. Pendiente porque eso va a venir Dios mediante. Pórtese bien y nos vemos.